Hoy, pues ya están confirmados, fíjese usted, esperan a 15 jefes de Estado mañana. Al menos 15 jefes de Estado confirmaron su asistencia en la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador este 1 de diciembre. El equipo de transición informó que además se esperan a los 32 representantes de los gobiernos estatales, es decir, los gobernadores. El grueso de los visitantes arribará al país entre hoy y viernes y mañana sábado. Llegaron ya ayer el Felipe VI de España, el rey de España, y los vicepresidentes de Uruguay, Lucía Topolansky, y de la Asamblea Popular de China, Chen Yue. El pasado miércoles llegó Brahim Ghali, el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, a la ceremonia de toma de protesta de Palacio y a la celebración posterior del Palacio Nacional. Acudirán los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, Evo Morales de Bolivia, de Cuba, Miguel Díaz Canel, de Guatemala, Jimmy Morales, de Honduras, Juan Orlando Hernández, y del Salvador, Salvador Sánchez. El equipo de transición confirmó también la asistencia de los jefes de Estado de Ecuador, República Dominicana, Corea del Norte, Portugal, Perú, Arabia Saudita y Haití. Acudirán también 2 vicepresidentes de Estados Unidos, Argentina, Paraguay, Canadá y Belice, entre otros representantes. Ahorita les sigo leyendo porque ya está el doctor Lorenzo Meyer para pues hacer una especie de autopsia de Enrique Peña Nieto, y también pues la expectativa que viene. Hay mucho ánimo y optimismo. Hoy la encuesta de Reforma es, yo creo, emblemática, doctor, porque pues 7 de cada 10 está optimista con los buenos resultados que pueda dar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esperemos que se mantenga así. Ahorita vamos con ese estudio. Está muy interesante porque apoya la Guardia Nacional, las consultas, con toda y la histeria que se ha dado en redes. Sí, digo, porque es que de repente pareciera que en este país se asusta, no quieren que toquen a las minas, no toquen a la banca, es que los mercados, no, pues es que no hagan nada entonces, ¿no? Entonces digo, Exacto. es decir, digo, dejen el status quo como está y no nos peleamos con nadie, ¿no? Nótese la ironía. Pero empezando con la autopsia de Peña Nieto, doctor, si le parece. Bueno, empecemos. ¿Hay algún punto en particular que quiera que abra la conversación? Pues usted advirtió, en verdad, hace 6 años, y su discurso se mantuvo coherente porque advirtió lo que era el peñanietismo, es decir, quién iba a gobernar Los Pinos. Recuerdo perfectamente cuando empezábamos los análisis, cómo es que describíamos a Peña Nieto como un representante del viejo PRI, del grupo Atlacomulco, y se cumplió el análisis, doctor. Sí, un representante peculiar del viejo PRI, porque ya no pudo provenir del círculo presidencial como había sido el caso anteriormente. Se había perdido la presidencia y entonces la parte central del PRI se refugió en los estados. Y fue un acuerdo entre los gobernadores priistas que tenían más dinero, más recursos, y no hay duda que el Estado de México era el principal, luego estaba Veracruz, etcétera. Entre ellos aprendieron su lección, aquella que les dio el haberse dividido y haber perdido fuerzas, por ejemplo, en la división entre Madrazo y el Baester, perdieron la cohesión, y luego en el 2012 ya no, ahí estaban alrededor del gobernador que sustituía la figura presidencial y que tenía, insisto, más dinero y más demografía. Había ahí más votos junto con más pesos. Se unieron, hicieron una operación a la antigua. Recordemos esas tarjetas Monex y Soriana, etcétera. Bueno, fue la compra y coacción del voto tradicional, pero desde la óptica de Atlacomulco, una óptica relativamente parroquial. Tendrían a Videgaray como el gran cerebro de ese grupo, sí, educado en el ITAM y educado en Estados Unidos, pero no tenían la experiencia de la responsabilidad
nacional que habían tenido los antiguos candidatos, que habían sido ya secretarios de Estado, que habían tenido que hacerle frente a problemas nacionales. Y da la impresión de que su enfoque político fue, bueno, ya gobernamos Toluca y alrededores, pues esto no es más que un problema de dimensiones, va a ser más grande, pero con el mismo enfoque. Y hay que recordar que en el Estado de México todo estaba bajo control. En esa geografía no se había perdido nunca el control del PRI, no se había perdido nunca el control de la prensa, nunca el control de la televisión, nunca el control de todos los órganos del gobierno, incluidos los autónomos. Se controlaban las universidades, se controlaba en mi campo el colegio mexiquense, que se suponía más o menos hecho a semejanza del Colegio de México, también se controlaba, no estaba bajo la dirección de ningún académico, sino de alguien designado por el gobernador. Así pues, teniendo todo bajo control, da el salto al gran escenario, y ahí sí ya sus capacidades no dieron para entender y actuar de una manera cualitativamente diferente. Se siguieron los mismos patrones que al nivel local, y bueno, el fracaso es rotundo. Es esto del Reforma. Y una parte importante de la naturaleza del Grupo Atlacomulco es ¿para qué sirve el gobierno? Bueno, el gobierno sirve en buena medida para extraerle recursos a la sociedad y dárselos a la clase política y compartirlos con la clase empresarial. Esa clase política espera también ser en el futuro parte de los empresarios. Así que el pequeño círculo que rodea al gobernador del Estado de México desde tiempo inmemorial pareciera haber interiorizado la lección de que extraer recursos para ellos de la sociedad era quizá la tarea más importante. Recuerdo a un antiguo alumno que, ya siendo funcionario del Estado de México, lo había mandado Jan González junto con otro grupo de jóvenes, para educarse fuera del Estado de México y el gran mundo. Tenía una máxima que no se guardaba de compartirla con quien quisiera oírlo, incluso con sus profesores. ¿De qué sirve el poder si no se abusa de él? Bueno, es una buena máxima para inscribirse en una bandera, si hubiera alguna bandera de los priistas del Estado de México, y creo que esa fue la divisa cuando el gobierno formado en Atlacomulco dio el salto a la Ciudad de México. Y el resultado, bueno, es que si ya estaba hecho trizas el entramado institucional de México, estos caballeros y damas lo dejaron peor. Y la herencia que le dejan al nuevo gobierno, al de Andrés Manuel, es que no puede evitarlo, tiene que empezar a funcionar con ese tejido institucional destrozado. Ya sería difícil crear nuevas instituciones, pero tener que echar a andar el nuevo gobierno y el nuevo proyecto, que es lo más importante, sobre la base de instituciones semidestruidas, a lo mejor es doble tarea. Construir lo nuevo y deshacer lo viejo que queda para que no contamine lo nuevo. Así que el ciclo que se inició pongamos que sería 1917 con el gobierno de Venustiano Carranza,
el primer gobierno que sale de la revolución triunfante después de que la revolución se, logra vía una gran violencia deshacerse de los disidentes del zapatismo y del villismo o de las otras opciones. Después de ganar el poder, tiene que luchar contra sí misma para que quede uno solo. Ese es Carranza. Bueno, si con Carranza se inicia lo que es el nuevo régimen, que en 1929 va a sacar al PRI y seguir adelante, entonces tenemos 100 años, casi podríamos parafrasear a García Márquez, no necesariamente 100 años de soledad, pero 100 años de autoritarismo, que en su etapa inicial tuvieron mucha vitalidad y que llegaron a un punto culminante con el cardenismo, y que a partir de allí viene una decadencia que se hace muy, muy obvia en el 68, y de 68 al 2018 es medio siglo en que el PRI administró la decadencia. Ya no tuvo vitalidad para algo efectivamente nuevo y que moviera a la sociedad y que le diera empuje hacia un horizonte más o menos aceptable para todos. No, fue una especie de guerra de retaguardia. Lentamente ir reduciendo el espacio vital del régimen, pero dando la batalla. Y llegó al final en donde ya no pudo ni siquiera dar la batalla. No hay resistencia violenta, armada, a dejar el poder. Hay resignación. En el previo a eso, optó por hacer ingresar al PAN al sistema, a ver si así se revitalizaba, a ver si el PAN le inyectaba algo, y entonces poder decirle al ciudadano mexicano y al mundo: ya hubo una transición, ya hubo un cambio de partido en el gobierno, pero en realidad lo que hizo fue absorber al PAN, le inyectó todas las características negativas del PRI y siguió, pero ya no le dio más. Y cuando lo recupera por entero Peña Nieto para el PRI y dice que es un nuevo PRI, pues son deseos, porque es el mismo PRI en donde los defectos se muestran de una manera más clara y las virtudes, si es que tuvo alguna, pues han desaparecido, y a ese momento estamos llegando ya hoy, en el último día del PRI, y como me parece que podemos señalarlo, la revolución hizo del porfiriato el antiguo régimen. Bueno, hoy el PRI, que ya deja el poder, toda esa historia de un siglo, es ahora el antiguo régimen. Y el porfiriato queda como el primer antiguo régimen, y ahora el del PRI como el segundo antiguo régimen. Ya son historia, con sus logros. El del PRI sería el cardenismo, su momento más brillante, y luego el ir lentamente perdiendo el terreno que ganó con la revolución hasta llegar a esto que, como usted señala la encuesta, no nada más la del Reforma, todas las encuestas que están sacando ahora, hay una reprobación notable de lo que ha sido el gobierno último, y por añadidura los otros gobiernos priistas. ¿Qué significa
en medio de esta herencia corrupta, en medio de este cambio generacional político que intenta dar López Obrador, eh, doctor Lorenzo Meyer, y cómo lograrlo. Ya otras veces lo hemos dicho, a ver, va a intentarlo, no esperamos que en 6 años se pueda dar una vuelta a exactamente un siglo casi de herencia corrupta entre el PRI y el PAN, o el PAN una oportunidad histórica perdida, una década perdida se hablaba, ¿se acuerda usted escribía mucho, incluso como del 2000 al 2010, se habló de una década perdida en México, es decir, no se aprovechó el cambio Fox, No, un hombre que no lo aprovechó, Calderón con el déficit democrático ensangrentó al país y aquí están los resultados que Peña Nieto continuó. Es decir, y a mí me llama mucho la atención, doctor, que veo mucho en el lenguaje de muchos medios tradicionales, lo voy a decir, no menciono los nombres porque no me gusta pelearme con colegas entre gitanos, dicen claro, no nos claro. leemos las manos, pero sí el lenguaje de que es que los mercados, es que la ley de minas que presentaron ahuyentó a los inversionistas, es que las comisiones a los bancos, ¿cómo te atreves? ¿Cómo es posible que nadie de Morena avise en los pinos? A ver, momento, digo, entonces... ¿Quieren que siga todo como está? En verdad, los mercados, gobierno, el mercado, el interés privado sobre el interés público y el mercado sobre el Sí, gobierno, digo, de acuerdo, estoy absolutamente de acuerdo con esas observaciones. Hace unos días me topé con un término, no sé si lo recuerdo exactamente. Es un término no muy usado como término, pero el contenido vaya que sí es viejo. Es aprofobia, que usando raíces lingüísticas antiguas, es el miedo a los pobres. En México, la clase dominante y que le inyecta ese miedo a las clases medias, creo que se volvió de esa manera desde la lucha de independencia, donde vieron en un levantamiento atípico en América Latina, que en unos cuantos días de lanzada la consigna de Hidalgo de enfrentarse al gobierno virreinal, no buscaba abiertamente la independencia, aunque de hecho esa era la meta, pero no lo decía. En fin, era la rebelión, y esa rebelión se hizo popular, masiva. La toma de Guanajuato es el mejor ejemplo. Un montón de gente pobre, mineros y gentes de las comunidades de los alrededores se lanzaron sobre Guanajuato y en la Alhóndiga acabaron con los españoles y criollos ricos que se refugiaron allí. Bueno, desde entonces, y con don Lucas Alamán como uno de sus representantes, le tienen un miedo pánico a todo lo que es la insubordinación de los que debían de quedar siempre subordinados. Y lo mismo se ve en la lucha del 19 entre conservadores y liberales, pero sobre todo en la revolución, y ahora está ahí presente. Ver a López Obrador hablar de una manera que lo entienden las clases populares y ver cómo se volcaron sobre las urnas y le dieron esta victoria masiva, lleva al mismo miedo de hace 2 siglos. En nuestro país, en todos, pero en nuestro país es muy claro que esa política que intenta movilizar a una base social masiva que se encuentra hasta el fondo de la pirámide social, de la estructura de clases, les pone en pánico, y hay quien se mueva en las clases medias y en las clases altas, por lo menos aquí en la Ciudad de México, dice, es que esta sociedad está súper dividida. Están de un lado los que apoyan el cambio y del otro lado los que lo ven como insistiendo en la figura de Chávez o en cosas similares,
como casi el final de los tiempos, el apocalipsis. Yo lo veo como inevitable, no deseable, pero inevitable. Hay un enorme miedo entre clases medias y clases altas, y no aceptan su culpa en la construcción de este horror que es el México actual, un México corrupto hasta el tuétano, desigual crecientemente, con instituciones que no funcionan, en donde el papel del gobierno ha dejado de ser el de, bueno, más o menos buscar cuál es el interés común entre clases sociales que no tienen muchas cosas en común, pero en fin, algún interés debe de haber ahí que los una a todos, por ejemplo, el de la seguridad, el de cosas, la educación, etcétera, pero ya no se busca desde hace tiempo ese denominador común, y Andrés Manuel pareciera a sus ojos ser el líder que solivianta a estos que tienen poco o nada y que se van a lanzar contra los que han acumulado riqueza y bienes materiales y los van a despojar. Entonces hay una sensación de miedo, pánico, desesperanza en ese sector minoritario, que luego repercute mucho en los medios, en los periódicos, en las columnas, en las conversaciones como la nuestra, en el radio. Y bueno, es un momento casi inevitable, porque a mi juicio, espero no equivocarme, pero pudiera quedar equivocado, lo que Andrés Manuel se propone es un cambio de régimen. Y normalmente los cambios de régimen en México han venido acompañados de enorme violencia. Aquí también hubo violencia, no de parte de Morena y los suyos, pero antes, del terreno que preparó la aceptación de Morena, sí hubo mucha violencia. El 68 puede ser el momento en que se ve claramente que el régimen ya no da para más y que va a usar los instrumentos de fuerza para mantenerse. Y al final no usó la fuerza, pero eso no quiere decir que no tenga la capacidad de intentar la creación de un sistema nuevo, de una fórmula política nueva, sin cambiar la Constitución, al menos no por ahora. Bueno, sin cambiarla más de lo que la cambian todos los días desde casi que nació, que ya lleva cientos de cambios, pero manteniéndola. De todas maneras, las reglas fundamentales, ¿para quién se gobierna? En beneficio de quién se usa el poder. Y creo que es una posibilidad abierta ahora que ese poder se use de manera diferente, en beneficio de los que no han sido beneficiados, sino que han sido usados y explotados de manera muy abierta por la estructura de poder en beneficio de un grupo muy pequeño, que en su cúspide tiene pues estas concentraciones de riqueza como la de Slim, que si mal no recuerdo, el último cálculo es de él y su familia, su grupo, tienen 67 mil millones de dólares en una sola familia, y luego está Larrea y Bayeres, etcétera, y en conjunto, bueno, es una concentración notable. Para eso era el régimen. Y si se cambia la naturaleza de la función del poder político y ahora se pone
en teniendo como meta el levantar el nivel de vida de los grupos más desposeídos, entonces Andrés Manuel sí puede y a lo mejor logra cambiar el régimen, y esa es la naturaleza del momento que estamos viviendo, la posibilidad de un cambio de régimen sin un estallido violento, pero no sin los chirridos, quejidos y oposición de quienes sienten que van a perder. Por último, ¿qué riesgos vería en esta intención, doctor, en esta intención de llevar a cabo ese combate no violento? Porque la revolución de los votos hizo sucumbir al PRIAN, al sistema PRIAN, porque en conjunto perdieron todo. Aquí en Sonora, en la tierra de Plutarco Elías Calles, de Álvaro Obregón, hacedores del régimen que está acabando, hay que decirlo, son los hacedores, usted sabe más que nadie. Luego. Es decir, son los que pusieron las bases para un sistema corrupto en América Latina. A ver, aquí perdieron todo el PRI, doctor, todo, y pese a que metieron toda la maquinaria, el control que tuvieron, en verdad fue un fracaso total. Por eso en el camino se van a tocar intereses. Por eso, ¿qué riesgo para cerrar ya y cómo resistir? Lo que se derrotó es la parte formal, la maquinaria formal del poder, pero el régimen tiene otra patita y muy fuerte, que son los intereses creados, las grandes concentraciones de capitales. Esas no fueron sometidas a votación. Ahí la votación no tiene nada que ver y están vivitas y coleando. Su resistencia puede ser feroz y no se puede lanzar contra ellas al estilo de la Revolución Francesa. Bueno, pues vamos a la guillotina y a ver a cómo nos toca, ¿no? Hay que respetarlos en el estilo tradicional, y ahí pueden cavar unas grandes trincheras y unas grandes oposiciones. Lo estamos viendo con el ese consejo de empresarios que de repente se le ofreció a Andrés Manuel que los tenga en cuenta, y ellos mismos se eligieron, se seleccionaron y le dijeron: fíjate que aquí tenemos un interesante consejo de empresarios que queremos estar contigo, darte consejos y verte cada 2 meses y que nos consultes. Bonita forma, ¿no? Con buenas palabras, buenos modales, encabezados por Salinas Pliego. Bueno, ellos van a hacer su lucha porque el cambio sea lo más limitado posible. En el fondo, una clase empresarial inteligente aceptaría el cambio para asegurarse en fin, tendría que hacer algunos pagos, se iba a perder algunos privilegios, pero aseguraría el funcionamiento básico del mecanismo dentro del sistema capitalista por un largo plazo. Pero no creo que muchos de ellos lo vean así. Quieren que fracase el cambio. Entonces, ese sería uno de los obstáculos principales, los intereses creados, enormes, que se crearon a lo largo de ese siglo priista, y que en realidad en varios casos del norte sobre todo. A ver, otra vez, qué raro que la vez pasada también se cortó con el doctor Lorenzo Meyer. A ver, vamos a retomarlo, por favor, porque está muy interesante lo que estaba diciendo, cómo los grandes capitales económicos de México no fueron sometidos a voto. Su resistencia al cambio de régimen que propone López Obrador pueden ser feroces, dice el doctor Lorenzo Meyer, sobre todo en el norte, o el epicentro del norte también, ubicándolo, y pues son parte de las resistencias que pudiera enfrentar lo que propone López Obrador, porque a mí sí me llama mucho la atención que muchos
colegas, sobre todo a nivel nacional, estén defendiendo la lógica de mercado. La lógica de mercado por encima de la lógica de gobierno, la lógica del interés individual sobre lo colectivo, es decir, y en donde simple y sencillamente pues no se trata de llegar a perseguir a los empresarios, ¿no? Obvio, grandes empresarios, porque hay empresarios probos y que han hecho su riqueza proba, como muchos que hay en Sonora, por ejemplo, en el país, pero pues también se trata de llevar a cabo políticas públicas más justas en un cambio de régimen, no cambio de mono, cambio de presidente nomás, y cuando pues no pasaba nada. Eso la verdad no, pues no se requiere volver a repetir la edición, por ejemplo, de lo que hizo el PAN, de una década perdida, de una oportunidad histórica que tuvo en el país para cambiar el status quo y no lo pudo. Y tal vez se podrán cambiar algunas cosas, no todas, pero sí es necesario que se empiecen a tocar ciertos puntos neurálgicos de un sistema económico y político que ha sido corruptamente beneficiado en este país, y por eso pues es mucho cambio al miedo, cambio a todo lo nuevo. Por eso se asustan con ciertas iniciativas de presentar, por ejemplo, planes contra revocación, contra las minas para revocarlas, contra bancos y sus comisiones. Digo, es en verdad muy interesante lo que estamos viendo. Es como hay esa estridencia y esa aporofobia, esa palabra no acuñada por allá en los 90 en España, sobre el miedo y rechazo a los pobres desde la clase dominante en México, lo que nos estaba diciendo el doctor Lorenzo Meyer. A ver, seguimos teniendo ahí complicación con él, si no entonces a irme a un corte y vuelvo con Lorenzo Meyer. Para terminar, bueno, ya la tenemos, porque no sé qué es lo que está pasando, que tenemos pendiente el corte, pero ya vamos para que finalizar con el doctor, porque está muy interesante en el contexto. ¿Quién no le tiene miedo al cambio? Obvio, cualquiera, pero los cambios son necesarios. Decía, estaba haciendo el análisis, el resumen, doctor, de cómo se puede enfrentar esta feroz resistencia de los grandes capitales económicos, y decía, sobre todo asentados en el norte. Me decía entonces, doctor, el otra vez también se cortó la llamada, no sé qué pasa cuando está. Pero eso ya. No es la primera vez que se nos corta, ¿eh? Exacto. Alguien está interfiriendo aquí con nuestra totalmente. Es que, sabia perorata. Es que estamos tocando puntos neurálgicos del cambio de régimen, por eso, doctor. Ya está. A ver. Qué curioso, hasta los teléfonos se resisten. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Exactamente. Oiga, pues ya sabe por quién, ¿no? Lo vamos a poner. Entonces me decía, doctor, entonces esa resistencia para culminar, entonces. Sí, por una resistencia que puede usar la parte cultural que está metida en nuestras clases medias y clases altas, de tenerle miedo a quien soliviante a las clases más populares, que puede, si fracasa en algunos puntos, pueden usarlo de nuevo, ¿no? Lo hicieron muy eficazmente, usar el miedo en el 2006 y en el 2012 también, pero en el 2006 fue fantástico cómo les funcionó de bien el esquema. Lo pueden volver a hacer. Yo espero que incluso por el bien de las propias clases altas mexicanas se permita el cambio, aunque les resulte doloroso, pero les dará garantía de estabilidad, que la situación como está ahora, de continuar con la misma inercia que nos ha movido en los últimos tiempos, pues es llevar a todo el sistema y al país al despeñadero. Si se es inteligente, incluso si se es reaccionario y se tiene grandes capitales y miedo sobre el destino de esos capitales, el echar abajo el proyecto de AMLO y por la mala, puede resultar peor. Ese remedio que la enfermedad que ellos quieren, enfermedad entre comillas, quieren acabar. Así que, bueno, en la incertidumbre es un factor importante en todo cambio. Y vuelvo a mi
no sé si ya lo había comentado en este programa y con eso me despido, al tema de Maquiavelo, donde en El Príncipe señala que aquel que adquiere, él lo pensaba más bien por la fuerza en esas ciudades-estado italianas, pero que adquiere una ciudad, un principado, desplaza a los antiguos gobernantes y quiere introducir una nueva modalidad, pues está en medio de la tarea más difícil que tiene en cualquier tiempo, en cualquier lugar, un político. Introducir cambios en el sistema, porque tendrá como enemigos a los que afecte y también va a tener como enemigos a muchos de los que le apoyaron originalmente, pero que se van a sentir desilusionados por no recibir las ventajas que creyeron que tenían derecho a recibir por haber apoyado el cambio. Y se necesita, dice Maquiavelo, toda la sabiduría que pueda darle la ciencia política y una dosis enorme de suerte, de fortuna. Pero en fin, en ese estamos metidos, en un momento en que se intenta desde arriba, desde el gobierno, que Maquiavelo denomina príncipe, desde el poder ejecutivo, se va a intentar cambiar la manera en que se ejerce el poder. Es la prueba más fuerte a la que se puede someter a un político y a su grupo. A esa se va a someter AMLO. Y más nos vale a todos que le salga bien, incluso a esos enemigos que quisieran verlo fracasar, porque el fracaso puede conducir a una inviabilidad del país. Totalmente, pero para eso vamos a seguir siempre advirtiendo, analizando, cotejando y estaremos muy al pendiente entonces también del mensaje y ya lo consultamos en la semana, doctor. Como siempre, un placer, muchas gracias. Buenos días. Buenos días. El doctor Lorenzo Meyer, interesantísimo todo el concepto teórico, histórico, contextual que estamos viviendo por los intereses que se están tocando en este país y pues no quieren que se toque nada. Por eso las voces estridentes y de miedo, es que ¿cómo te atreves a meterte con el sector económico? ¿Y por qué no? Si el sector económico también debe sujetarse a regulaciones, obvio, de regulaciones profesionales, regulaciones de Estado. Ni uno, los contrapesos, la teoría de ni uno debe ser más de que otro, pero tiene que haber una autoridad que ponga orden en este país de más de 60 millones de pobres, con el hombre más rico del mundo, o con hombres más ricos del mundo. Digo, a todos hay que jalar parejo para que esto cambie. Si no, pues no va a cambiar, todo cambió para seguir igual. Le recuerdo, suscríbase al canal de YouTube como Proyecto Puente. Nos puede ver usted como si fuera a ver una película de Netflix. Se va a la pantalla plana, le pone YouTube, Proyecto Puente, y usted ya nos puede ver de 6 a 9 hora Hermosillo, de 7 a 10 hora de la Ciudad de México. A la campanita le pone activar notificaciones y ya usted nos ve o nos ve durante el día como lo hace mucha gente. En proyectopuente.com.mx también actualización, bajen la aplicación para su teléfono celular en la Apple Store para su iPhone, en Google Play para su Android, Facebook Live, en Twitter y mucho más. Volvemos, los periodistas caídos de Peña Nieto, y después las comparecencias en el Congreso, la historia desgarradora de lo que ocurrió, que una pareja le prendió fuego a otra aquí en Hermosillo, a ver qué es lo que está ocurriendo. Ballesta, comparta la publicación en modo público en Facebook para que se vaya a comer rico o a cenar este fin de semana con Ballesta, que es el Viernes de Sabor.